Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Se me logra escuchar bien? ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, profesora. Muy bien, buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, pero para ello vamos a tener algunas indicaciones referente a cómo vamos a manejar el área y las clases durante estas semanas. ¿Sí? A ver. Recuerden que las sesiones son de acuerdo a las participaciones, ¿sí? Se registra asistencia de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. ¿Y chicos? Ahora, para participar, aquí en el Meet tienen la opción de levantar la manito. Entonces, hacen uso de esa opción para yo poder darles la autorización y así puedan activar su audio, ¿ya? Y no hay interferencias, ¿no? A la hora de participar. Si tienen dudas, consultas referente al tema que estamos desarrollando, me gustaría, por favor, que me lo hagan saber, ¿no? Me lo manifiesten para yo poder absolverlas y la clase sea un poco más dinámica. ¿Ya, chicos? Ahora, aquellos que están quizás en el trabajo y no puedan participar, pero están escuchando la clase, no hay ningún inconveniente, igual pueden manifestarlo aquí en el chat, sí, pero al inicio de la clase, ¿ya? Si alguno de ustedes se conecta ya fuera un poco tarde, cuando ya la sesión ha iniciado, pueden manifestarse a través del chat, ¿ya, chicos? Para que no haya interferencia, no haya inconvenientes al momento de la clase, ¿sí? Si es que si no se conectan y van a activar el audio, van a cortar la clase, ¿ya, chicos? ¿Queda claro ello? Sí, Miss. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase, recordando un poco que en nosotros, si bien es cierto, estamos en el área de comunicación, pero estamos hablando sobre una de las ramas de la comunicación, ¿no? Que es la literatura, en el cual nosotros nos enfocamos en el desarrollo de los textos literarios que han trascendido, pero que son importantes conocerlos, no solamente porque quizás nos cuenten una historia, sino más bien también porque se va a desarrollar en base a la historia, ¿no? Varios textos literarios tienen bases históricas que sirven como antecedente para recopilar y para complementar la información que se da a través de los tiempos, ¿sí? Entonces, ¿es fundamental conocerlos? Sí. Nosotros hablamos de literatura, de movimientos literarios que trascienden a nivel mundial, ¿no? Es por ello que nos centramos en lo que es la literatura universal, ¿ya? Ahora, recuerden también, chicos, que es importante la participación de cada uno de ustedes en este bimestre, ya que la nota que se les coloca tienen una nota adicional para el fin de bimestre. Ya ustedes están tercer bimestre, entonces es fundamental su participación. ¿Ya, chicos? Tengan en cuenta ello. Sí, muy bien. Entonces, ya hemos hablado de algunos movimientos literarios que han tenido como antecedentes a la razón, al pensamiento objetivo, sí, a diferentes manifestaciones literarias en base a la pintura, en base a la temática de la sociedad. Sí, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el romanticismo. A ver, ¿quién me podría manifestar en qué nos enfocaremos cuando hablamos del romanticismo?
Ya, muy bien, nos dice, Juanita nos dice un romance, claro, nos podemos entrar en un romance. ¿Qué más? ¿Qué temas abordarán, por ejemplo, los escritores románticos? Muy bien, Akira me dice historias creadas, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta, claro. Janet, Dania me dice el amor, el anhelo de felicidad, de fracaso existencial. Muy bien, excelente. Sí, el romanticismo se va a centrar, como su nombre mismo nos indica, en aspectos románticos, ¿no? Entonces, el escritor romántico de esta época va a ser un escritor muy subjetivista. ¿Por qué? Porque para él lo que va a girar en torno a sus historias va a ser a través del pensamiento subjetivista, ¿no? Del pensamiento amoroso o sentimental que posee alguien, ¿no? Pues va a girar en torno a ello sus historias, ¿sí? A ver, seguimos. Entonces, el romanticismo, ¿sí? Se va a localizar en la primera mitad del siglo XIX. ¿Ya? Tenemos una localización cronológica en la cual se diferencian, ¿no? Edad Media, Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo, ¿no? Edad Media con la literatura clásica, el Renacimiento donde las historias se van a centrar en el actuar del ser humano, ¿sí? Y Barroco, que va a ser la manifestación artística de los textos, ¿no? Y el neoclasicismo, una vuelta hacia las costumbres clásicas, ¿sí? Entonces, en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, va a surgir el romanticismo, ¿no? Ya que en la segunda mitad de este siglo se va a desarrollar el realismo, ¿no? Para pasar en el siglo XX con el modernismo, ¿no? Cada uno de estos movimientos va a tener ciertos aspectos o características que los van a diferenciar en ello, ¿no? Ahora, dónde se origina el romanticismo? Se origina en Alemania a finales del siglo XVIII y casi paralelamente con el realismo, ¿no? Va a surgir también junto a la Revolución Industrial, ¿sí? Recuerden que las manifestaciones literarias no solamente se van a centrar en la literatura o en aspectos literarios, ¿no? En temática literaria, sino también en aspectos históricos, ¿no? Aquí va a surgir, va a coincidir con el aspecto histórico que es la Revolución Industrial de Inglaterra y la Revolución Francesa, ¿no? El año 1789.
Aquí se va a consolidar el capitalismo y la industrialización, así que va a haber muchos avances. Sí, la filosofía idealista alemana de Fichte, de Hegel y los hermanos Hegel, ¿no? Es donde también se va a declarar la independencia americana del año 1776, el cual va a hacer que los derechos del hombre sea el centro, ¿no? Sea el centro de atención y se va a establecer una república como forma de gobierno y al pueblo, ¿no? Entonces, aquí va a marcar mucho la época por los avances y la revolución, ¿no? Que va a traer muchos cambios en la sociedad y dicha sociedad va a influir mucho a lo que son los aspectos literarios, ¿sí? Romanticismo, si bien es cierto, sí, va a tener muchos aspectos literarios, pero a la vez va a ser un movimiento artístico cultural. Entonces, esto, por ejemplo, venimos hablando desde ya en la literatura clásica. Entonces, a ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entendemos por movimiento artístico cultural? ¿O por qué lo denominaremos de esa manera? Porque una de las características de los movimientos literarios sea en... A ver, ¿quién me podría manifestar? Chicos, a ver, Cecilia, Akira, Gina, Elianet, Nadia. ¿Por qué creen que a los movimientos literarios se le vaya a denominar un movimiento artístico cultural? ¿Por qué será? Ya, Kira no se le ocurre nada, pero a ver, las demás. ¿Qué nos podrá decir artístico? ¿A qué creen que se referirá la palabra artístico? Ya, muy bien, pinturas y cultural, perteneciente a lo relativo a las artes, ya, muy bien, relativo a las artes, a las pinturas y cultural. Ujú, a la cultura, eh, dibujos o lugares famosos de un país, muy bien, Akira. La ciencia y la filosofía, muy bien. Entonces,
Muy bien, cada una de las manifestaciones que ustedes me están haciendo, excelente, correcto. Entonces, si ustedes me dicen, mis artístico al arte, a la pintura, cultural respecto a la ciencia, la filosofía, artistas, lugares famosos, entonces por eso es que se denomina movimiento artístico cultural. ¿Por qué? Porque va a tener como característica el de profundizar y desarrollar temáticas no solamente literarios, no fantasiosos, sino que va a tener como referencia el de analizar o plantear temática de la historia también, ¿no? Y de las demás artes, ¿ya? Las características que vayan a tener cada uno de los movimientos literarios se va a centrar no solamente en la literatura, sino también en las demás artes, pero teniendo en cuenta la variedad de temáticas, ¿no? Temáticas históricas, culturales, que marquen la época y que los hagan, que haga diferente la historia, ¿sí? Ahora, es por ello que se le denomina de esta forma, ¿no? Con esta denominación, ¿ya? Y nos dice que se opone a los preceptos del neoclasicismo. Sabemos que los neoclásicos buscan la perfección de la belleza del ser humano y tienen diversas divinidades, ¿no? Entonces los románticos se oponen a las costumbres, a las ideas neoclásicas, ¿no? De la época y van a ser paralelamente tanto en Alemania como en Inglaterra. ¿Qué quiere decir paralelamente? Que va a surgir en el mismo tiempo en ambos lugares países, ¿sí? Es un movimiento cultural que va a estar asociado a la libertad, ¿no? A la búsqueda de la libertad, ¿no? De poder manifestar su forma de pensamiento. Sabemos muy bien que durante estas épocas las manifestaciones sobre el punto de vista, el pensamiento que ellos tenían, no era dable o no se concretaba, mejor dicho, no se daba a conocer de manera correcta. Tú no ibas por la calle en este tiempo a manifestar tu punto de vista sobre la sociedad, sobre el gobierno, ¿sí? Entonces, ellos usaban como estrategia a los textos literarios para manifestar su punto de vista respecto al gobierno, a la sociedad que ellos pertenecían, ¿no? Entonces, es por ello que es un movimiento cultural asociado a la libertad, porque los escritores románticos van a ser bastante subjetivistas en la forma de pensamiento que ellos van a desarrollar, y por eso que el gobierno, la sociedad consideraba de que eran escritores que manifestaban un punto de vista fantasioso, más no real. Entonces ellos aprovechaban esta forma de creencia para poder manifestar, sí, su punto de vista, ¿no? Y que no sean castigados, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos dice Janet? Janet nos dice, a ver, ¿qué nos dice Janet? Un movimiento cultural es un cambio en la manera en que toda una serie de disciplinas diferentes enfocan su obra. Estos cambios tienen influencia en campos aristocráticos, la ciencia y la filosofía. Exacto, es lo que les decía, ¿no? Que no solamente se centran en la escritura, en la literatura, sino en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Claro está que se muestran ciertas características, pero estas características no solamente se va a centrar en la escritura, en la redacción, sino también en las demás artes, ¿no? De acuerdo a su contexto, a su temática, pero con las mismas características, ¿sí? Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. Muy Sí, bien, Miss. muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué características o qué temática van a desarrollar mis? Pero, ¿qué son las características? Pues bueno, las características van a estar definidas de acuerdo a la sociedad, ¿no? Esto nos detalla
qué temática, qué temas están o se desarrolla durante esta forma de literatura. Lo que va a predominar dentro de la literatura, ¿sí? De los románticos es el culto a la libertad. Culto a la libertad. ¿Por qué hay un culto a la libertad? A la manifestación literaria, pero manifestando su forma de pensamiento sincero y cómo ellos consideraban, ¿no? A su sociedad. Entonces ellos van a tener este culto por querer manifestar su pensamiento, ¿ya? Su pensamiento va a estar lleno de subjetivista. Sabemos muy bien que un pensamiento subjetivista es un pensamiento que se basa mucho en el sentimiento más que en la razón, ¿sí? Es un pensamiento basado mucho en el que yo siento cariño o siento aprecio por alguien y me privaba quizás de realizar algunas actividades o tomar algún tipo de decisión respecto a alguna situación de la sociedad, ¿no? Porque se dejaban guiar mucho por el aspecto sentimental del ser humano, ¿sí? Más que por lo que en realidad se debería de hacer, ¿no? Aquí, si bien es cierto, es un pensamiento subjetivista con un pensamiento romántico, se va a centrar también en la fantasía y el misterio, ¿no? Que es la mayoría de los textos literarios pertenecientes a este movimiento en el cual se manifiestan de esta forma, ¿no? Con un mensaje, un tipo de pensamiento bastante fantasioso, ¿no? En el cual tú tienes que descubrir, ¿sí? Dentro de este aspecto, ¿no? Entonces, por eso es que está lleno de fantasía y misterio. Va a haber una atracción por el pasado medieval, ¿no? Por lo que quizás habría sucedido, ¿no? Entonces ellos van a buscar la razón, ¿no? Una revaloración de lo nacional. Ellos van a revalorar su cultura dentro de sus aspectos literarios o textos literarios, se va a notar esa revaloración, ¿no? Por dar a conocer el tipo de cultura que tenía, ¿no? Una aspiración a un mundo superior también, aspiración a un mundo superior, a ese mundo en el cual vaya a tener fin o salvación, también un predominio de los sentimientos sobre la razón, ¿no? Lo que les decía hace un momento, donde lo que va a predominar para ellos es más que todo el sentimiento, más que la razón, ¿sí? Un idealismo y evasión de la realidad, ¿no? Ellos, aparte de manifestar un pensamiento realista, también van a evadir la realidad, ¿no? Ellos buscan como metodología de la literatura como una evasión de la realidad, ¿no? Evadir lo que quizás sucedía en esa época. Hasta aquí dudas, consultas, chicos.
Hasta aquí comprende muy bien. Entonces, dentro de la, entonces recuerden, dentro de los románticos o del pensamiento romanticista de esta época va a haber, recuerden, culto a la libertad, va a estar lleno de fantasía y misterio, va a predominar lo sentimental sobre la razón. Estas son las tres características fundamentales de este movimiento literario, ¿no? El predominio del sentimiento sobre la razón, ¿sí? Muy bien. No hay duda, sí. Entonces, aquí el romanticismo en Alemania se va a desarrollar con los hermanos Schlegel, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque se le va a considerar en Alemania la cuna del romanticismo. ¿Qué quiere decir? Donde nace el romanticismo, ¿no? Donde los hermanos Schlegel van a ser sus primeros manifestantes, o van a tomar en cuenta, mejor dicho, esta forma, ¿no? Este tipo de movimiento, ¿no? El movimiento Sturm que se le denomina de esta forma al movimiento romanticista en Alemania, ¿sí? Que es una representación teatral formada en los años de 1770 por jóvenes alemanes, ¿no? Donde el líder va a ser el filósofo Herder, ¿no? Y que van a valorar lo folclórico, lo nacional y popular, ¿no? En oposición al universalismo clásico grecolatino, ¿no? Que es por ello que se decía ahí dentro de las características la revaloración de la cultura, ¿no? De lo nacional. Entonces ellos van a revalorar su cultura manifestando aspectos culturales dentro de las historias, ¿sí? Dentro de las historias. Entonces al movimiento romántico en Alemania se le va a denominar movimiento Sturm und Drang, ¿no? Que se desarrolla a fines del siglo XVIII, el cual se debe este nombre a una obra teatral, ¿no? De Friedrich Schiller, el cual va a significar oposición contra lo racional y la ilustración, ¿no? Por conocer más. Sí, estos escritores o poetas van a valorar mucho los ideales del sueño y de misterio, ¿no? De fantasía, mejor dicho, así como todos los lados ocultos del alma, ¿no? Van a profundizar mucho en el sentimiento individual del ser humano de esa época, ¿sí? Su interés de ellos se va a centrar mucho en la historia, en el cual las tradiciones de los alemanes y lo legendario de su cultura, ¿no? Se va a manifestar de esa forma, ¿sí? Ese interés, ¿no? Ese interés por la revaloración, por los aspectos culturales dentro de la sociedad, ¿sí? Sus principales representantes son Friedrich Schiller y Johann Goethe. Otro de sus grandes representantes es Becker, ¿no? Becker es el famoso Gustavo Adolfo Becker, que nace en Sevilla en el año de 1836, un 17 de febrero, el cual él va a pertenecer, o mejor dicho, proviene de una noble familia de comerciantes que tienen origen flamenco, ¿no? Su infancia, él va a él va a ser muy dichoso hasta la edad de 5 añitos, ¿no? En donde es la edad cuando muere su padre, ¿no? En la edad de 5 años muere el padre de Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Y a los 11 muere su madre. Sí, su hermano Valeriano y él van a pasar a vivir a la casa de la madrina, de su madrina, donde Gustavo Adolfo Becker va a disfrutar mucho leyendo los libros de la biblioteca de la casa de su madrina, ¿no? Se va a llegar a agarrar, o mejor dicho, agarrarle un gusto a esta forma, a estos textos, ¿no? Ya a los 18 años él se traslada a Madrid para ganar algún tipo de dinero, ¿no? Empezar a trabajar. Entonces el poeta escribió
comedias y zarzuelas en colaboración con sus amigos, ¿no? En varias ocasiones él va a plagiar novelas a autores franceses para poder comer, ¿no? Para que pueda obtener algo de dinero, entonces él realiza esta acción, ¿no? Él conoce a Josefina Spin, la que va a ser su amor hasta que va a conocer a su hermana, la hermosa cantante de ópera Julia Spin, ¿no? Entonces él se enamora de. Allá a los 25 años, él contrae matrimonio, mejor dicho, se casa con Casta Esteban Navarro, hija del médico que va a estar, que le va a tratar la tuberculosis, ¿no? De él. Entonces él va a tener dos hijos, Gustavo Adolfo y Jorge, para él no poseía quizás una buena posición económica, entonces para ello, él para poder sacar adelante a su familia, él va a empezar a escribir más y va a trabajar como censor de novelas, ¿no? Ya al final se va a separar porque Casta le va a ser infiel a él. Incluso va a tener un hijo con otro hombre, ¿no? Su esposo. Entonces, después de esto, él se marcha a Toledo con su hermano y poco tiempo después él muere, ¿no? Muere, pero el poeta se va a poner muy enfermo por su enfermedad, ¿no? Por la tuberculosis y Casta va a Toledo para estar con él durante sus últimos días. Él muere un 22 de diciembre de 1870 a los 34 años de edad nada más, ¿no? Él antes de morir va a pedir a su amigo Ferran que queme todas las cartas, ¿no? Todas sus cartas y que publicase su obra y que cuidara de sus hijos, ¿no? Él pide y solicita como favor a ello, ¿no? Dentro de sus manifestaciones literarias, las más conocidas o las que van a trascender van a ser las famosas rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? De estas manifestaciones literarias va a tener mayor realce, mayor apogeo durante esta época, ¿no? Aquí va a aparecer el rimas, donde es una de sus grandes manifestaciones, se le denomina así a sus diferentes escritos. Sí, al principio Becker va a escribir sus rimas a manuscrito, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A mano. Entonces, al cual va a llamar libro de los gorriones. Sí, ya más tarde lo va a acabar llamando como rimas, ¿no? Él tenía además muchos amigos influyentes y quizás que formen parte de esta época, en el cual van a alterar por completo el orden en que aparecen las rimas, ¿no? Lo van a desordenar, mejor dicho. Entonces, en el libro de los gorriones y las numeraron en números romanos, ¿no? Las figuras literarias que van a aparecer aquí con frecuencia van a ser la anáfora, el paralelismo y el hipérbato, ¿no? Y la sinceridad, ¿no? La temática que van a plasmar los textos literarios como rimas va a ser una sinceridad, la pureza, el desnudo interior, que van a ser aspectos que van a, que las rimas van a conmover mucho a los lectores. Entonces va a haber una combinación de diferentes temas que van a interiorizar el sentimiento del ser humano, ¿no? Del lector de esa época, ¿no? Dudas, consultas hasta aquí, chicos.
Muy bien. Entonces, ¿dónde surge la literatura romántica, chicos? Muy bien, nos dicen en Alemania, ¿no? ¿Y cómo se le denominaba a este movimiento literario en Alemania? ¿Con qué nombre se le conocía? Claro, surge en Alemania, pero ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se le conoce al romanticismo en esta época? Ya es un movimiento cultural, pero ¿cómo se le denomina? ¿Con qué nombre se le denomina? Hace un momento les dijimos.
Dice, es como a ver, les decía, en Alemania, a este movimiento literario del romanticismo, se le va a denominar como el movimiento Sturm und Drang. ¿Recuerdan? Que les decía que es un movimiento teatral, ¿no? Mejor dicho, es una representación teatral que surge en este tiempo. Es por ello que se le denomina de esta forma. Chicos, claro, surge en Alemania con diversas temáticas culturales, mejor dicho, ideas culturales, pero se le conoce en dicho lugar como el movimiento Sturm und Drang. ¿Ya, chicos? ¿Recordaron? ¿Ya ves? Pues hay que prestar atención y si tienen dudas, igual consúltenlos, no tengan miedo, que para ello estamos, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, rimas es una de sus manifestaciones, soportes que él tiene durante esta época, ¿ya? Que va a ser más conocido por ello. Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer van a estar fijas, o mejor dicho, hasta hoy se determina que son 76 rimas, ¿no? La mayoría de los poemas, o mejor dicho, de rimas son breves, de una, dos, tres o cuatro estrofas nada más, que van donde van a predominar el verso de cuatro, ¿no? Versos en decasílabos y heptasílabos, que van a estar combinados en asonancia alternante, ¿no? Donde los pares y de pie quebrado, ¿no? Que son aspectos o características líricas, ¿no? De la poesía, ¿no? En su temática, sus rimas se va a dividir en cuatro series. Primera serie, rimas de 1 al 11, donde su tema dominante o el tema que va a predominar va a ser la poesía misma. En la segunda, que son desde la rima número 12 hasta la 29, que el tema es el amor. Las restantes del tema del desengaño y el sentimiento de dolor, las últimas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno, ¿no? Dice, ¿quieres que de ese néctar delicioso no te amargue la es? Pues aspírale, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy mucho y mañana nos decimos adiós, por ejemplo, ¿no? Desengaño, desamor. Como en un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo, a que fingir el labio risas que se desmienten en los ojos, llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco, llora, nadie nos mira, ya ves, yo soy un hombre y también lloro, ¿cierto? Son manifestaciones muy significativas, ¿no? Dice, las leyendas son otra de las manifestaciones literarias de Gustavo Adolfo Bécquer dentro del romanticismo, donde las leyendas van a formar un grupo de 16 relatos que van a aparecer por primera vez en la prensa, ¿no? Gustavo va a armonizar perfectamente las leyendas, donde la naturaleza va a estar combinada con la fantasía, ¿no? Y aquí relata en prosa poética y en lugares muy concretos de España, ¿no? Como Soria, Toledo, que forman de la época, ¿no? Las más conocidas, sí, son Rayo de Luna, Maese Pérez, El Monte de las Ánimas, ¿no? Rayo de Luna, donde va a tratar sobre un hombre que se va a enamorar de una mujer que no va a existir, ¿no? Y que resulta ser el Rayo de Luna. Y Maese Pérez, el organista, donde un organista va, después de haber muerto, va a ver, lo van a visualizar, lo van a ver tocando su órgano, ¿bien? Y otra de sus grandes manifestaciones es la Jorca de Oro, ¿no? Donde cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto que va a ser capaz de dar todo por su amada novia, ¿no? El cual se llamaba María Antúnez. Entonces María quería
¿sí? La Jorca de Oro de la Virgen. ¿Por qué? Porque era una mujer llena de caprichos, de lujos, ¿no? Que le cumplían todo. Entonces, Pedro, María le dice a Pedro que quiere ello, entonces Pedro en un primer momento tiene un temor y no quiere entregarle, no quiere desarrollar esa acción, pero con tanta insistencia por no quedar mal y querer cumplirla a María, decide sacar la Jorca de Oro de la Virgen, ¿no? El cual va a provenir o va a desarrollar diferentes acciones, ¿sí? Funestas al sacar esto, ¿no? Al sacar ello, ¿no? Entonces provoca esta actitud eh, por evitar el sufrimiento de María, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver un pequeño video referente a ello. La Jorca de Oro. Resumen y personajes. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes, que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de la Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana. Era un joven valiente que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez. Era la joven que por capricho quería la Ajorca de Oro para ella. Resumen de la Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar. Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la Jorca de Oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la Jorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la Jorca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen, y al estar frente a ella, sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen, y solamente de esa manera pudo arrebatarle la Jorca de Oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos. Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la Jorca de Oro.
Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la Jorca de oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. Muy bien, entonces, como ustedes ven, el accionar, por ejemplo, de Pedro se deja guiar mucho por el sentimiento, ¿no? Por ese sentimiento más que por la razón, ¿no? Si, por ejemplo, Pedro hubiese actuado de manera razonable, no hubiese desarrollado ello, ¿no? Entonces no hubiese quizás manifestado esa actitud o desarrollado esa acción, ¿cierto? Porque él es algo que no se podría realizar. Entonces él se deja guiar por el sentimiento por complacer a su amada, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí sobre el romanticismo y sobre Gustavo Adolfo Bécquer? ¿O todo claro, chicos? Muy bien. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.